Para abrir nuestro evento el día de hoy, qué mejor que Juan Carlos Lima, creador de Talent 360, gran amigo que conozco hace más de 20 años y que ha conformado marcas como Employer Branding Ecuador, Talent 360, ferias laborales, ferias de maestrías. Ha sido gerente comercial de grandes empresas como Coca-Cola, Procter Gamble y otras más. Ha sido docente universitario y se ha dedicado también a la cátedra en algunas universidades, como la Escuela de Negocios Humanes, la Ecotec, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ha hecho su maestría en el IDE y es ingeniero comercial de profesión. Juan Carlos nos hablará sobre las tendencias de la marca empleadora en Ecuador. Juan Carlos, bienvenido y adelante. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Muchas gracias por tu presentación. Estoy muy contento de estar de nuevo por tercera ocasión con todos ustedes, marcas que nos siguen acompañando desde el principio. Y ahora una gran cantidad de invitados que tenemos la oportunidad de poder compartirlo y masificar este tema tan importante que es para nosotros el tema de Employer Branding. Este día mi intención es mostrarle, o al menos en esta primera etapa de la conferencia, mostrarles los números y las encuestas que se realizaron el año pasado, en el mes de octubre del 2020, por lo que les voy a presentar es un estudio muy actual de lo que está sucediendo en estos momentos en el Ecuador. Entonces, vamos directamente a los números. Trataré de ser lo más didáctico posible. De todas maneras, este material va a estar después colgado en una semana en nuestras redes sociales, en nuestra web, para que lo puedan seguir escudriñando y profundizando. Pero para materia de esta presentación he tratado de manejar pues, una forma de presentación un poco más didáctica pues, para poder manejar esos temas. Veamos primeramente a quiénes encuestamos, quién es la gente que respondió a las preguntas sobre Employer Branding. Antes de decirles los números que están aquí, quiero resaltar la pregunta que posiblemente nos caracteriza o le da vida y le da mucha fortaleza a todas las respuestas que les voy a mostrar. Y es que la pregunta donde se elige a la mejor marca empleadora es una pregunta abierta, no es una pregunta de elección. A veces me preguntan si es que nosotros le damos unas opciones entre las 20 o 50 empresas más grandes del país para que escojan, y no lo hacemos así, sino más bien que todas las personas respondan a la pregunta siguiente. Para ti, ¿cuál es la empresa ideal para trabajar en el Ecuador? Y esta pregunta fue respondida por 61,000 personas que se inscribieron a nuestro evento virtual de ferias laborales que hacemos también desde hace 3 años atrás. Entonces, vamos entonces a indagar en la respuesta de esa pregunta y de 11 preguntas adicionales que se hicieron para poder un poco entender cuál es la tendencia que existe hoy en el Ecuador, cuál es el pensamiento de los distintos actores en edades que participan obviamente en la búsqueda laboral, para que ustedes como empresa tengan una noción cada vez más clara de dónde debe estar orientada la estrategia, cómo debo convocar, y dependiendo del segmento de edad, a quién debo convocar, por dónde debo convocar. Entonces, veamos rápidamente los números que estamos viendo en este momento. Como les ven, la muestra fue de 61,000 personas, 100 universidades de todo el país, entre universidades y tecnológicos participaron, 20 provincias, lo que significa que la muestra es completamente relevante a la realidad ecuatoriana. Obviamente también tengo que decir que esta realidad ecuatoriana está en función de gente que participa en la feria laboral y que por lo tanto su predisposición es una búsqueda laboral. Ese matiz es importante también entenderlo para poder profundizar en los datos que vamos a ver. El 52% mujeres, 48% hombres. Y eso se ha mantenido durante los 3 años. Las mujeres tienen una leve proporción adicional que los hombres para estar conectados y estar en búsqueda laboral. Eso es interesante porque de todas maneras es una cultura, al menos en Ecuador, que se orienta de esta manera. Segundo, vemos las edades que nosotros la categorizamos como una edad universitaria menor a 25 años. Estamos hablando que del total de los encuestados, casi el 40%, y de hecho es el segmento más grande,
son los que participaron. De esos 40% o de ese total, el 42% fueron mujeres y el 36% hombres. Entonces, en los jóvenes que están mucho más, digamos que predispuestos a ingresar a cualquier tipo de tecnología, las mujeres siguen siendo y siguen liderando este segmento de búsqueda, al menos online o digital. Del 25 a 30 años, que también son los jóvenes y sigue estando dentro de los millennials también, en cambio se parejan las cosas al 37%, de 31 a 40 años, como ven, esa proporción, y mayores a 40 también, que fueron en una menor proporción, pero sin embargo igual significativa para entender cuáles son el pensamiento de todos. Entonces vamos después en las siguientes preguntas a entender qué es lo que piensa también cada segmento respecto de ciertas preguntas clave. ¿De acuerdo? Y la realidad, al menos de esos 61.000 personas, ya que están en búsqueda laboral en ese aspecto, del lado derecho vemos cuál es la realidad o su estatus actual. De estas personas, el 35% del 100% de todas las personas encuestadas han escogido entre estudian, actualmente no estudian, trabajan o actualmente no trabajan. ¿De acuerdo? Entonces, las mujeres versus los hombres, en general, el 35% están estudiando y el 32% en los hombres, lo que significa que bueno, pues no todos los que están haciendo esta encuesta están actualmente en una universidad, sino ya están posiblemente graduados, lo que lo complementa en la parte de abajo. Actualmente no estudian, ¿ok? El 65% y el 68% de los hombres no están estudiando actualmente, pero lo que significa que ya se graduaron y en una pequeña proporción todavía están por estudiar en la universidad. En su gran mayoría, actualmente estudian, ya terminaron de graduarse y son muy pocos o son una proporción menor las que nunca han estudiado. Trabajan actualmente y actualmente no trabajan. Ese es el otro segmento. Entonces, las mujeres sí trabajan en un 23% de las que están buscando, o sea, que quieren renovar y quieren de todas maneras mejorar su condición actual laboral, y actualmente no trabajan el 77% y asimismo en los hombres. Entonces, desde este panorama, vamos a profundizar en algunas preguntas para entender esta tendencia a la que nos hemos motivado a manejar. ¿Ok? Bueno, primero entendamos cuál es la razón de la elección de dónde trabajar de todas estas personas. O sea, ¿qué escogieron? Ellos en la encuesta tuvieron ahí sí la posibilidad de escoger entre 15 opciones, ¿de acuerdo? Para poder decidir por qué escogieron a su mejor marca empleadora. ¿Cuál es la razón por la que la gente escoge una empresa? Entonces, con esto o con esta imagen vamos a entender un poco cómo está dividido la priorización en el Ecuador. ¿Qué es lo más importante para ellos? Y está en forma de las manecillas del reloj, el orden, empezando desde desarrollo profesional, que es la razón más escogida, mejor dicho, el 33% entre hombres y mujeres escogieron esta razón como la más importante para ellos. Es la que decide, en otras palabras, en el Ecuador, entre desarrollo humano y ambiente laboral, donde me voy. O sea, más del 50% de los ecuatorianos encuestados, que puede ser una aproximación a todo el Ecuador, definen estos dos primeros razones como las razones que van a decidir el por qué voy a ir a tal o cual empresa. Esto está obviamente entre los mejores talentos del país como cualquier otra persona, pero en todo caso ya nos habla de la tendencia y el orden con el que yo debo de afinar mis estrategias. Ahora, ¿por qué están pintados de colores distintos, azul, plomo y verde? La razón es un poco está en la parte de arriba explicada, porque nosotros en las elecciones que les dimos tratamos de hacer una diferenciación para que la gente, pueda decidir por qué quiere ir a una empresa. Hay personas que tienen una visión de la empresa
por la que, como les digo, quieren desarrollarse, quieren tener un ambiente y disfrutar del lugar, que es básicamente la tendencia actual de los jóvenes, y que las empresas están obviamente cada vez más trabajando y profundizando para que se cree estos entornos y la gente se sienta apasionada por trabajar ahí, y eso a su vez implica que esas personas lo conversen y lo disfruten con sus familias, con sus amigos, incluso existan anécdotas que las puedan compartir en sus redes sociales. Pero las otras opciones también las pusimos porque hay gente que también ve a la empresa no como una persona, como alguien que siente y trata, sino como simplemente algo que puede ser muy operativo, ¿no? O muy pragmático. Esa empresa me gusta porque es líder del mercado. Esa empresa me gusta porque es producto de calidad. Pero sí se dan cuenta que el impacto no es como lo que pudo haber sido de hace 20 años atrás, 10 años atrás. Posiblemente hace 10, 15 años atrás que no existía esta tendencia, era más que suficiente saber que esa empresa era el líder del mercado para decir yo quiero ir a trabajar ahí. Pero las tendencias actuales ya no están haciendo que eso sea la razón preponderante, y también vemos cómo esto se va debilitando en el camino. Y de ahí tienen, pues como ven, las siguientes razones que van bajando en su escogitamiento y que de alguna u otra manera nos ayudan a entender al menos cuáles son las razones que sí la gente está por la que está dispuesta a tomar una decisión para ir a trabajar en una empresa, o cómo se proyecta vivir dentro de una empresa. Vamos a seguir profundizando en esta razón de elección, pero ahora lo vamos a dividir por edades y sexo. Básicamente la razón de los A ver, para empezar tengo que decirles que cada 1% de lo que están ustedes viendo en este momento equivale a 600 votos, ¿sí? De esta manera ustedes se pueden un poco dar más claro las diferencias entre hombres y mujeres, como para poder manejar porcentajes que tengan significancia en los resultados que son distintos. Pero es interesante porque este cuadro nos muestra cómo es el comportamiento o el pensamiento de una persona o de otra. Estamos hablando, por ejemplo, que vamos un poco a utilizar, creo que es esto aquí, sí. Vamos entonces a utilizar, a ir nombrando un poco cuáles son estas reflexiones. Por ejemplo, veamos en el segmento de desarrollo profesional y veamos cómo se comporta en cada uno de los segmentos de edades. Primeramente, en el segmento de universitarios, ¿sí? En el desarrollo profesional, que ya sabemos que es la razón más escogida por todos, las mujeres se hacen sentir mucho más fuerte en esta opción, con este 7%, ¿sí? Que los hombres, que tienen un 5.7%. Estamos hablando de que en los jóvenes, en el caso específico de las mujeres, ellas tienen una orientación que está mucho más alineada al desarrollo profesional, ¿sí? No solamente que los hombres, sino por ellas mismas. Incluso sí es su razón más grande entre todas las otras opciones que tienen, ¿de acuerdo? En el caso de los ejecutivos junior de 25 a 30 años, en cambio, vemos que el hombre tiene un afán un poco mayor que el de las mujeres para poder decir, ok, el desarrollo profesional es lo más importante. En el caso de los senior, se mantiene siendo los hombres que les da mucho más importancia, e igual en los ejecutivos maduros. Entonces, es interesante porque este 7% que les puse al principio ya nos habla un poco de hacia dónde o cómo debo de tratar en mi empresa a las mujeres y a los hombres, pero sobre todo a las mujeres. Esto es lo que más les llama la atención, es lo que más les gusta y lo que más le hace percibir que vale la pena estar en esta empresa. En términos de ambiente laboral, también las comparaciones son interesantes. Primero, que las mujeres también siguen teniendo una decisión y una opción mayor que la de los hombres, pero ya comparándolo en el caso de los ejecutivos de 25 a 30 años, si se dan cuenta, este 5% ya es mayor o casi igual, pero de todas maneras un poco mayor que el desarrollo profesional.
lo que significa que en realidad en los ejecutivos de 25 a 30 años, el ambiente laboral pesa más que el desarrollo profesional. Un poco más. Entonces, para que nos veamos un poco en esta situación de, bueno, de dónde invierto, en desarrollo profesional o en ambiente laboral. Bueno, al final de cuentas en los dos, pero entendiendo los segmentos de edades, vamos a saber también cómo afinar y ser mucho más personalizado e incidir de una manera mejor si también dentro de nuestras empresas entendemos que una decisión o una estrategia no puede estar dirigido para todos igual, sino que se puede hacer justamente por las edades. En el caso de ambiente laboral, pasa exactamente lo mismo en ejecutivo senior. Las mujeres, como ven, tienen un 2.5 de elección en términos de ambiente laboral mayor que el del 2% que tenemos en el desarrollo profesional. Entonces, todo esto nos habla justamente de que la cultura interna se puede manejar de manera personalizada respecto de los segmentos de edades. Ok, y ahora, bueno, y ahí las otras tendencias son normales. Estos porcentajes que están puestos de plomo, tanto en ambiente laboral como en líderes de mercado, si se dan cuenta, los he puesto de esa forma porque al final de cuentas tienen el mismo peso dependiendo de quién haya votado, sea hombre o sea mujer. El 5.3% en esta etapa de universitarios prefieren en los hombres un ambiente laboral, en cambio en los líderes las mujeres tienen el mismo peso que, respecto al tema de líderes de mercados. O sea, también es importante saber que están dentro de una empresa que realmente manejan productos y servicios que sean líderes, pero de todas maneras es importante resaltar cómo el peso de la votación básicamente es comparable el uno con el otro. ¿Ok? Y lo mismo pasa, en cambio, en el caso de los ejecutivos junior, para que en este caso las mujeres les dan mucho más peso a que la empresa sea líder del mercado en esta etapa de 25 a 30 años que el ambiente laboral. Entonces, sí es interesante todas estas reflexiones porque de alguna manera nos pone en el sitial de saber, como les dije al principio, qué tenemos que hacer para que atraer a los mejores talentos y hacer que nuestros talentos también permanezcan con nosotros. Seguimos entonces con la presentación. Bueno, entonces a veces me preguntan, bueno, y ya, chévere que está bien que el desarrollo profesional y el excelente ambiente laboral estén en los primeros lugares, pero ¿qué es para ellos? Exactamente qué significa. Dentro de las preguntas que le hicimos en las encuestas, también se las preguntamos y les dimos opciones a responder que sean coherentes con el tema. Entonces, de esa manera vamos ahorita con estas dos diapositivas siguientes a desmenuzar justamente qué significa el desarrollo profesional para las personas. Entonces, veamos, tenemos las opciones más votadas son impulsar desarrollo de ideas, ambiente laboral positivo y formación profesional y humano. Eso es para ellos el desarrollo profesional. Entonces, los hombres, ¿ok? En un 30%, ¿ok? Y en primer lugar, porque es la opción más votada de todas, ¿sí? Necesitan saber que si se sienten desarrollándose profesionalmente en la medida en que impulsen a desarrollar ideas. Y no solamente, obviamente, en la etapa de desarrollo, sino que sean escuchados y que obviamente puedan llevarlos a la práctica. Esta forma ya se lo está viviendo en muchas empresas, pero quiero con esto dejar un poco más claro cómo se afina la estrategia, para que ya no quede en el aire, bueno, y en este sentido, ¿cómo hacemos para desarrollarla profesionalmente? Por otro lado, ellos saben que para desarrollarse profesionalmente necesitan estar en un ambiente laboral positivo. Más allá de que la respuesta o la opción tiene que ver un poco con el ambiente laboral, pero ellos también lo traen como una herramienta decisiva al momento de entenderme que estoy creciendo dentro de mi empresa. Ese ambiente laboral saben que va a ser definitivo para poder seguir creciendo. Y por último está la formación profesional y humana. Ojo con esto, porque a veces creemos que solamente dar una formación y una capacitación en los temas que sean importantes para ellos es suficiente.
pero también es importante meter aquí en el tema de que ellos también necesitan sentirse creciendo como personas, como seres humanos. Y de hecho, el employer branding busca eso, busca hacer que la persona se empodere en sí misma para ser una mejor versión de sí misma, para dar lo mejor dentro de su empresa y por lo tanto en ese dar lo mejor es feliz y lo transmite libremente a la sociedad que está a su alrededor. Entonces, simplemente esta diapositiva nos ayuda a entender cómo piensa en este sentido, cómo está distribuido entre hombres y mujeres este peso de cada una de estas alternativas, donde en este caso el 28% fue para impulsar el desarrollo de ideas, el 27% para el ambiente laboral positivo y el 24% para formación profesional y humano. ¿Ok? Entonces, esto es el desarrollo profesional. Ahora vamos con el excelente ambiente laboral. ¿Qué es? Entonces, los ecuatorianos identifican que un excelente ambiente laboral está en la medida en que se incentiva y los incentivan a alcanzar objetivos. ¿Sí? Segundo tema, respeto de ideas y creencias. Y tercer lugar, camaradería y trabajo en equipo. Eso es el ambiente laboral. Ojo que las opciones que se les dieron también intervienen con un lugar lindo, bonito, espacios tipos abiertos, coworking, donde ayude obviamente a que la gente se pueda comunicar mejor, que sean los espacios abiertos, en fin. También estuvieron estas opciones para que la gente diga, ok, el ambiente laboral está en función del lugar o de la forma del lugar. Pero igual esa no fue la decisión primordial. El ambiente laboral, en primer lugar, está, como lo ven, en un 32% con incentivar a alcanzar objetivos. O sea, que la empresa no solamente le diga qué hacer, sino que la acompañe a la persona, que la ayude a crecer en ese amarre con el anterior tema del desarrollo profesional y humano. La idea es que la empresa te acompañe, te ayude y te haga sacar lo mejor de ti mismo y obviamente con eso lograr objetivos que sean en función de la empresa y para sí mismos, porque la gente que cumple objetivos se siente creciendo. Respeto de ideas y creencias es interesante porque lo que la gente quiere para tener un ambiente laboral también positivo es que si yo tengo una idea, no se burlen, sea escuchado, y si tiene una creencia religiosa, política o lo que sea, exista siempre un ambiente de tolerancia, un ambiente de también no bullying, un ambiente que la gente pueda conversar sin problemas para que sean escuchados y se manejen las relaciones cordialmente. Y que todo esto, como ven en un tercer punto, la camaradería, que es el 22%, y trabajo en equipo se dé, porque no hay mejor lugar que ir a un lugar donde están amigos o gente cercana, querida, que quiere lo mejor de ti, que quiere hacer que tu gente crezca, que tu jefe, tus compañeros están ahí para ayudarte en el caso que lo necesites y si se tienen que reunir pues para sacar unas ideas lo hagan. Entonces, de esta manera entendemos ahora con profundidad qué es, qué es un ambiente laboral excelente. ¿Ok? Ahora vamos con motivación de búsqueda laboral. Vamos a entender ahora cómo los ecuatorianos, ¿ok? Deciden, qué es lo que le motiva a decidir, ok, esto es lo que yo quiero ver de una empresa para poderla elegir. Entonces, para eso tenemos tres opciones que fueron las más votadas, que la primera fue sacar adelante a mi familia, obtener experiencia para mi emprendimiento y obtener experiencia para llegar a ser gerente. ¿De acuerdo? La realidad de Ecuador es esta. Posiblemente en otros países sea distinto. El ecuatoriano es familiar. El ecuatoriano típico o general, el que está en búsqueda de trabajo, estas personas necesitan saber que le pueden dar un futuro a su familia, sea porque tienen ya hijos y esposa, o sea porque están dentro de una familia que no tienen suficientes recursos. Entonces, entender que el 39% de los encuestados decidieron que sacar adelante su familia es de las cosas más importantes, nos hace reflexionar a nosotros como empresa, es qué yo estoy haciendo por ello.
O sea, vincularme de alguna manera a entender cuál es su realidad personal, financiera y sus necesidades y objetivos familiares para ver de alguna u otra manera cómo yo empatizo con este tema y esa persona al hacerlo, obviamente, se va a sentir, pero también en familia con ustedes como empresa. Entonces, es interesante esta distribución porque si ven, no hay una diferencia tan sustancial entre la primera y la segunda. Yo creía que en vez de ser uno y dos, sería uno y uno, en términos del peso de lo que los ecuatorianos esperan, porque el obtener experiencias para mi emprendimiento también, de hecho, es una realidad. Muchos de los gerentes con los que hemos conversado, pues también me comentan pues que hay muchos jóvenes, sobre todo, que pues están por un tiempo y se van. Pero en realidad, unos dicen que es por el emprendimiento, otros lo dicen porque ya no están entusiasmados con la idea del trabajo que le dieron en un principio, pero sin embargo, creemos todos también que igual es un reto para nosotros para mantenerlos ahí, ¿sí? Porque al final de cuentas, si uno hace clic con las necesidades fundamentales de la persona, si hace clic con sus pasiones, con sus ideales, entonces esa persona inevitablemente va a disfrutar permanentemente de lo que hace. Y tercero, pues como decía, obtener experiencia para llegar a ser gerente. Miren que eso a cualquier persona que nació antes de los 80, muy probablemente esa haya sido su elección hace unos 30 años atrás, ¿no? O sea, a 40 años atrás. Obtener experiencia, antes todos querían ser el gerente, el jefe, porque incluso era un tema de estatus, no solamente profesional, sino también un tema de estatus social. Hoy por hoy no es la razón más relevante el que alguien quiera entrar directamente a trabajar. La razón fundamental ya no es porque quiero llegar a ser el jefe. La razón fundamental tiene que ver con temas más emocionales, más personales, más de la identidad del ser humano. Y esto es interesante porque con esto también podemos llegar a afinar mucho de nuestras estrategias internas. Y por último, y no menos importante, entender por qué el ser humano se quiere ir, por qué se va de tu empresa. ¿Cuáles son las razones por las que no terminamos de empatizar o se van simplemente porque ya no encuentran en la empresa en la que están trabajando una razón para quedarse? Unas son más fuertes, otras que tienen que ver con el accionar del día a día, pero veamos las razones en el fondo. Esta sí la segmenté también por medio de las edades para que podamos entender cuáles son las diferenciaciones entre uno y el otro. ¿De acuerdo? Para empezar, las 4 razones fundamentales que se escogieron fueron: no reconocieron el esfuerzo de mi trabajo, que fue la primera, con el 29% de los votos, como ven en su lado derecho. Así es, del lado derecho en azul, al final está el 29%, y eso habla justamente de que la gente quiere ser escuchada, quiere saber que lo que hace vale la pena y quiere ser reconocida por ello. Segundo, el acoso sexual, ¿sí? Sea no solamente en términos de físicos, sino inclusive verbales. O sea, y aquí es interesante ver cómo el segmento en el caso específico de los universitarios y de los ejecutivos junior, o sea, de los 18 hasta los 30 años, estos porcentajes de 7 y 5.2 que están puestos en naranja, en el lado de las mujeres, se dan cuenta, es la segunda razón por la que alguien inmediatamente se fuera de la empresa. O sea, incluso en los universitarios de 18 a 24 años, es en las mujeres la razón más importante por la que inmediatamente se fueran de la empresa. Entonces, ¿qué tanto nosotros estamos identificando estas realidades en nuestra compañía para saber que en ese ambiente laboral, que a veces en el Ecuador puede llegar a ser un poco tosco o un poco bromista, pero pesado, puede llegar a ser que incluso por esas bromas, alguien que sea un potencial candidato a ser jefe, gerente en el futuro, se vaya, simplemente porque no nos dimos cuenta que existe un ambiente en el que las mujeres pueden entenderlo como un acoso sexual. Entonces,
esto va, por si acaso, no es que, entonces hay que hacer demandas y me explico. No, o sea, en realidad es un tema de cultura. ¿Cómo está mi cultura? Diagnosticarla y entender que no puede ser que así se me vaya la gente. Pasa lo mismo en los ejecutivos junior de 25 a 30 años. La mujer la pone como primer lugar de las razones por las que se va en el acoso sexual. Entonces, de esta manera, también podemos nosotros identificar y entender qué hacer. Tercera razón por la que se van de la empresa es para emprender mi negocio y por último, mis ideas no fueron tomadas en cuenta. Entonces, quisiera de todas maneras, con estas opciones que ustedes están viendo en este momento, quisiera seguir solamente a una conclusión evidente. Empresa hoy por hoy que no entiende a su colaborador como un ser humano al que debe escuchar, al que debe desarrollar y al que debe tomar en cuenta sus ideas e impulsarlo a llevarlos en la práctica para que esto lo ayude a percibirse como alguien empoderado, como alguien escuchado, alguien valorado sobre todo. Entonces es una empresa que en el futuro no va a ser tan competitiva, porque es hoy cuando más se está dando que las empresas están entendiendo a la persona como ser humano, las están desarrollando. Entonces, si no estamos en esta carrera de profundizar y hacer a su colaborador un socio estratégico, alguien que el capital más importante que existe dentro de su empresa, entonces entendamos que vamos a perder competitividad. Y esto no es solamente por un tema de manejar o hacer quedar a al colaborador dentro de la empresa, sino que también toda esta reflexión y todas estas acciones inciden directamente en los resultados comerciales de la compañía. Porque en la medida en que su empresa hace que la gente se sienta apasionada por su cargo, por su trabajo, y eso lo perciben sus clientes, tanto directos como indirectos, entonces va a suceder que la sociedad los va a premiar. Porque por un lado, el cliente directo o el mayorista, por ejemplo, se va a sentir muy a gusto en tratar con personas que están apasionadas dentro de su trabajo. Y el que está afuera, que no tiene directa relación con la empresa, sino que compra sus productos o servicios en el mercado, sea por un retail o lo que sea, esa persona lo que va a ver en el momento de tomar la decisión es escoger los productos o servicios de aquellas empresas que les caen bien, que se sienten identificados, que se sienten en la comunión de poder saber que son gente de bien, que es una marca empleadora, que es una empresa que le hace bien a la sociedad. Entonces, esto es la razón por la que hacemos en el fondo, este estudio, porque la intención es mejorar al Ecuador. Porque en la medida en que las microsociedades de nuestras empresas tengamos seres humanos realizados, seres humanos reconciliados, seres humanos que sean felices y proyecten y lleven eso a sus hogares y a sus amigos, esto tiene siempre un efecto multiplicador. Entonces, generar marca empleadora y generar employer branding, en el fondo es un trabajo de mejora de la sociedad. Y la verdad es que les agradezco mucho en este nuevo año, de nuevo, por tener este momento de compartir entre todos. Espero pues que todo lo que siga en adelante también sea de su máximo agrado. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido realmente enriquecedor todo lo que nos has compartido. La data es sumamente importante para toda esta investigación que sin duda será de muchísima utilidad para comprender más esta tendencia de mercado de marca empleadora. Hoy ya no es la empresa pagando para buscar talentos, sino la empresa promocionándose a sí mismo con las mejores prácticas para atraer al talento, ¿no? Hoy muchas empresas están efectivamente exigiendo innovación, cambio y mejora continua y están tratando de comunicarlo para cada vez más atraer a mejores talentos.